El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Agenda Internacional Washington, un espacio para analizar la visita oficial del presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos y sus implicaciones para Colombia y la región. Zahira, sin duda la noticia de la semana, la reunión bilateral entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Comenzamos. El presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una visita oficial a Washington, un encuentro clave para el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, en un momento decisivo para la agenda social, ambiental y de paz del país. El motivo principal fue el encuentro con el presidente Donald Trump, una reunión calificada como exitosa que deja como resultado el compromiso de trabajar de manera conjunta en la lucha contra las drogas, todo el tema del narcotráfico. El jefe de Estado resaltó que aunque puedan existir diferencias entre los gobiernos, lo que une a las naciones es la defensa de la libertad, un mensaje clave en el marco de esta relación bilateral. El presidente de Estados Unidos recibió en su casa al jefe de Estado colombiano. Hablaron de problemas concretos y de caminos conjuntos para solucionarlos. El presidente de Estados Unidos recibió en su casa a un presidente latinoamericano, no soy el primero, no seré el último, y hablamos de problemas concretos y de caminos conjuntos para solucionarlos. Él lo cambió de manera de pensar en muchos temas, yo tampoco, pero es que ¿cómo se hace un pacto? Un pacto no es entre hermanos gemelos. Un pacto es entre contradictores que pueden encontrar los caminos de una hermandad humana. Tras la reunión, tanto Trump como Petro valoraron positivamente el encuentro. Los mandatarios hablaron sobre la lucha contra el narcotráfico, las sanciones y Venezuela, entre otros temas. We worked on it and we got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things too, including sanctions. And we had a very good meeting. I thought he was terrific. He was very good. We got along great. Con armonía, respeto y diálogo, el presidente Gustavo Petro le planteó a su homólogo de Estados Unidos que la lucha sigue por una América unida desde Alaska hasta la Patagonia, multicolor, llena de armonía, de alegría, donde está el corazón del mundo. Hacer América grande en español, y yo le puse con un esfero que había ahí, como una colección, le puse S. Hacer las Américas grandes. La lucha contra las drogas ilícitas, las energías limpias y la democracia siempre estarán en las agendas de los dos países. Se pueden ir manejando y desarrollando en paz. Así lo demuestra este encuentro. Cuando encontré al presidente Trump por primera vez en mi vida, porque no lo conocía, mirando las fotos de los presidentes de Estados Unidos, es que nos junta la libertad. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad. Al final, vimos un presidente que manejó con sabiduría y tranquilidad los destinos de esta gran nación, de Colombia, el país de la belleza, el corazón del mundo, donde cabemos todos. Estamos en Agenda Internacional y a esta hora el analista internacional Mario Urueña. Doctor Urueña, me place saludarlo. ¿Y cuál es su análisis, su primera aproximación al tema de esta visita histórica del presidente Trump con el presidente de Colombia? Francisco, un saludo para ti, para Zahira, para la teleaudiencia. Gracias por la invitación de nuevo. Yo creo que el balance es muy positivo en la medida en que se le da un punto aparte, no un punto final, a una crisis tal vez la más fuerte en los últimos años
para Colombia, que se desató a partir del 3 de enero con los bombardeos a Venezuela y la captura del presidente Maduro, lo cual generó desde la perspectiva de Trump, que es un presidente muy agresivo en su discurso, a veces más en su discurso que en su realidad o en sus actos prácticos, que pues, ceñían, pues como que ponían la duda, ¿cierto?, sobre la continuidad del presidente Petro, ponían el interrogante sobre una posible invasión a Colombia, repetir la historia de Venezuela, y creo que gracias a pues la posibilidad que el presidente Petro pudo escoger entre aislarse en su círculo más íntimo, en su guardia pretoriana, hacer lo que otros líderes de pronto críticos de Estados Unidos hubieran hecho, que era alimentar un discurso nacionalista, soberanista, que obviamente hubiera generado una reacción pues contraria a lo que se buscaba, y buscar una solución en la cual se primase el interés nacional, ¿cierto? Que gracias a la labor del embajador García Peña, de miembros del Partido Republicano no trumpistas, como el congresista Rand Paul, se logró este puente, que ya una llamada que creo yo es el momento decisivo para poder mitigar y apagar este incendio, y que culmina por ahora con esta reunión en la cual pues creo que el resultado es ampliamente favorable para las partes. ¿Se podría decir entonces que este encuentro bilateral fortalece obviamente la relación bilateral, pero también está encaminado a dos puntos importantes: la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, la búsqueda de estos capos a nivel internacional? Yo creo que hay que tomar esta visita más por el simbolismo que por la realidad, ¿sí? Creo que lo que se presentó como una buena posibilidad es que, digamos que la gente que tenía el oído del presidente Trump era gente, pues claro, de la derecha republicana de la Florida, de la derecha y ultraderecha colombiana, que vendían una sensación de que teníamos un presidente en Colombia pues muy afín al narcotráfico. Las propias declaraciones de Trump daban a eso, y esta reunión dio la posibilidad de comenzar a desmontar esas narrativas que habían llegado. Entonces creo que al final una cosa muy favorable dentro de las que hubo fue poder demostrar con cifras y demás que en Colombia pues hay unos avances contra el narcotráfico, hay unos problemas con la medición, que es lo que venimos hablando, y que pues paulatinamente el presidente Trump se dio cuenta que la realidad no era tan cercana a lo que pues desde estos diferentes lugares, obviamente con ánimo de sabotear la relación bilateral, pues se venía presentando. Colombia, doctor Ureña, ha planteado, aparte de la fumigación, otras estrategias. Estamos hablando, por ejemplo, de sustitución, desarrollo alternativo. Ahí el discurso, ¿qué tanto puede calar y qué tanto puede vender Colombia una opción de que el mismo campesino arranque la coca y se meta en otros productos? Yo creo que el poder desescalar la situación que ocurrió permitió justamente contraargumentar y neutralizar ese discurso, como le venía diciendo, para buscar alternativas. Veamos que pues, el presidente Petro en los últimos meses se ha visto de alguna manera pues, acorralado por esta situación para reactivar temas de fumigación, de bombardeos, obviamente por la presión de un Estado tan poderoso como Estados Unidos, pero justamente al poder hablar de tú a tú con el presidente pues Donald Trump, de no mostrar una posición de debilidad, que me pareció realmente muy positivo de la reunión, se da la posibilidad de comenzar a hablar de todas estas políticas alternativas de narcotráfico, mostrar que evidentemente la guerra contra las drogas, en la manera en que se ha dado en las últimas décadas, prácticamente se puede decir que está fracasada, y creo que al tener esa otra postura, porque a veces no tendríamos que partir siempre de la mala voluntad de la contraparte, a veces es por falta de información, porque quien tiene el oído del presidente Trump, pues obviamente tiene un interés claro en seguir posicionando la guerra contra las drogas de la manera, digamos, fuerte y represiva como lo hemos visto, y que al ver otra alternativa que, pues, digamos, sería prometedora, como tú dices, pues nos lleva a una situación posterior, pero creo que eso es algo que van a resolver pues ya mandos, digamos, nivel ministerio en Colombia, mandos medios en Estados Unidos, a posteridad. Creo que, digamos, se logra como una especie de acuerdo general, ¿sí?, que daría la base para, pues ya implementarlo definitivamente. Y precisamente, Mario, en esa misma línea de cooperación bilateral, el mandatario colombiano le presentó al presidente Donald Trump una fórmula para erradicar de manera definitiva los cultivos de coca, y también le dio a conocer una lista con los nombres de los grandes capos del narcotráfico. Veamos. El presidente Gustavo Petro afirmó que la erradicación definitiva de los cultivos de hoja de coca debe hacerse arrancando la mata de raíz, mediante procesos de erradicación manual y voluntaria liderados por las comunidades campesinas.
Durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario explicó que esta estrategia permite una reducción permanente de los cultivos ilícitos y facilita la sustitución por productos legales como cacao y café. El jefe de Estado destacó que estas zonas de frontera, especialmente con Ecuador, comunidades campesinas y afrodescendientes ya adelantan este proceso, con apoyo económico y pago de jornales, lo que ha permitido erradicar más de 12.000 hectáreas y avanzar hacia una meta de 42.000. Está logrando que miles de campesinos arranquen ellos mismos de raíz la hoja de coca, la mata de la hoja de coca. Y esa es la manera más eficaz de erradicar. Lo demás es mentiras, porque cae un veneno encima de las hojas, no acaba la vegetación, la mata, la especie, y vuelve y nace más productiva. En materia de lucha contra las estructuras criminales, el presidente Petro reveló que entregó a Estados Unidos información de inteligencia sobre los grandes capos del narcotráfico que operan afuera de Colombia, con el objetivo de perseguir sus capitales y lograr su captura en el exterior. Y precisamente aquí el balance de los logros del gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de lucha contra el narcotráfico. Es que a partir de esos 50 años han muerto 1 millón de latinoamericanos. He luchado durante 2 décadas contra el narco y estoy vivo de milagro. Colombia es el país del hemisferio que más ha luchado contra el narcotráfico y lo hace sin tregua. Colombia es el principal aliado y socio estratégico no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo en la lucha contra el narcotráfico. Este esfuerzo ha dejado resultados históricos mundiales en incautación de precursores y cocaína, afectando las finanzas de las mafias. El último día del 2025, nosotros superamos las 3.000 toneladas de cocaína. Y eso es único en la historia de Colombia, único en el mundo, podemos decirlo con orgullo. Somos el gobierno que más ha incautado cocaína en la historia del mundo. Lo que equivale a más de 47.000 millones de dosis de cocaína que no llegaron a las calles de los países consumidores. A diario, las fuerzas militares y de policía destruyen laboratorios en el territorio nacional, acabando con la cadena de producción. Porque nosotros hemos destruido 18.000 con operaciones por tierra. Lo hacemos cada 40 minutos. 18.000 infraestructura de producción de cocaína han sido destruidas. Se han capturado y extraditado capos del narcotráfico, debilitando con ello sus estructuras criminales. Ningún gobierno antes extraditó tanta gente como nosotros. Ha extraditado 742 personas. 520 Estados Unidos. Más de 14.000 integrantes de los principales carteles se han neutralizado, inclusive los hemos bombardeado, y lo haremos cuantas veces sea necesario. Este gobierno se ha trazado como una meta fundamental la transición de las comunidades que dependen de las economías ilícitas basadas en la coca hacia economías lícitas, sobre todo economías que aporten a la paz y a la transformación del territorio. Porque anteriormente venían a erradicar la coca y sin derecho a nada, sin ningún beneficio. Entonces le agradezco a Petro por lo que está haciendo nuestro presidente. Venimos trabajando en una apuesta de construir allí, alrededor de los cultivos de coca, un crecimiento económico productivo agropecuario muy importante, alrededor, por ejemplo, del café y del cacao. Yo les pediría como ministro de Defensa al mundo que le compren lo que están sembrando ahora nuestros campesinos, que es cacao. Compren cacao, no compren coca. Otro de los puntos claves de la reunión fueron Ecuador y Venezuela. Sobre este último país, el presidente Petro afirmó que Colombia puede tener un papel protagónico en su reactivación económica y señaló que Estados Unidos evalúa la posibilidad de levantar sanciones. En entrevista con la W Radio, el presidente Gustavo Petro explicó que durante su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
propuso la reactivación económica del occidente de Venezuela a través de una integración con Colombia. Según el mandatario, esta iniciativa permitiría dinamizar la economía en la región fronteriza y abrir nuevas oportunidades de desarrollo, lo que contribuiría a la reducción de los cultivos ilícitos en zonas como el Catatumbo. Analistas señalan que la propuesta podría marcar un cambio en la relación económica regional y en el manejo de las sanciones internacionales sobre Venezuela. En el occidente venezolano hay mucho de la recuperación que requiere el hecho de una población que tiene buenos ingresos y que definitivamente ahorita toca reanimar para que invierta. Y desde luego reanimarlo a ellos y reanimar el Oriente es hacer una reanimación total de Venezuela y buscar por la vía del ingreso y por la vía del mejoramiento de oportunidades un mejor desarrollo tanto para Venezuela como para nosotros. Y también de Contera tenga la plena seguridad de que vamos a tener la oportunidad no solamente con petróleo y gas, sino también con la parte agrícola. Además, construir una alianza entre Estados Unidos, Colombia y Ecuador para enfrentar el narcotráfico en la región fue también la propuesta del presidente colombiano. El presidente Gustavo Petro planteó la necesidad de construir una alianza entre Colombia, Estados Unidos y Ecuador para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico en la región. El mandatario advirtió que las estructuras criminales se están desplazando hacia el sur del continente, explícitamente hacia el territorio ecuatoriano, lo que ha encendido las alertas de las autoridades en ese país. Entre más se reactive el sur colombiano, sur occidente colombiano y el norte de Ecuador, más tendremos la opción de cerrar las puertas del narcotráfico. Hay un juego que hay que implementar básicamente. Si la gente no tiene con qué comer, no tiene otras opciones en las selvas, en las montañas, en lugares donde no llega una carretera, donde para transportarse duran 12 horas para sacar un producto agrario legal a un mercado, pues lo que ahora es narcotráfico. En ese contexto, el presidente Petro aseguró que Colombia estará dispuesta a ayudar a Ecuador con su experiencia y capacidad operativa. Además, destacó que no existe una fuerza pública más efectiva en la lucha contra las drogas que Colombia. Durante su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el jefe de Estado resaltó recientes resultados operativos, como la incautación de un submarino con 10 toneladas de droga cerca a la isla Azores, como muestra de la capacidad de inteligencia y la fuerza naval del país. Con esta propuesta, el gobierno colombiano busca fortalecer la cooperación internacional para evitar que el narcotráfico se traslade y se consolide en territorios de la región. Regresamos nuevamente con este análisis con Mario. Mario, teniendo en cuenta pues el papel protagónico que entonces tendría Colombia entre Venezuela y Ecuador, ¿cuál vendría siendo entonces el papel de nuestro país y por supuesto qué vendría siendo la política exterior de Colombia? Justamente esta reunión sirvió para volver a retomar ese camino de hacer de Colombia un puente para la transición de Venezuela, no de la manera que se hubiera querido, no una transición pacífica, sino obviamente a partir de la captura de Nicolás Maduro. Y desde ahí pues se genera la situación que enfrentamos ahora. La reunión sirve para retomar ese camino y creo que el negocio que le propone el presidente Petro al presidente Trump fue muy claro, fue un quid pro quo y es yo le ayudo con Venezuela, yo estoy hablando, dice el presidente Petro, con fuerzas oficialistas y de oposición racionales, ¿cierto?, para volver a retomar ese camino, pero por favor ayúdeme con Ecuador porque evidentemente mucho de lo que algunos pensamos pasa con el presidente Noboa de ese país es que sirvió como una especie de ejecutor de ciertas políticas estadounidenses con el tema de volver aranceles, de tensionar la relación. Entonces creo que al final lo que se armaría es una situación en la que pues, se presentaría un escenario de gana-gana, en donde el presidente Petro ayudaría a Estados Unidos a estabilizar Venezuela, a pues, obviamente garantizar el flujo del petróleo, ¿sí? A cambio de levantar las sanciones como ustedes dicen. Claro. Con el fin de que también del lado pues, ecuatoriano se limen asperezas y se vuelva a tener la relación que estos países han tenido durante los últimos años. O sea que Colombia estaría asumiendo un nuevo rol de liderazgo en la región, ¿se podría decir eso?
Sí, yo creo que al final el liderazgo colombiano, pues por capacidades materiales, ¿cierto? Pues es modesto, sí, porque tal vez el problema de la Gran Colombia, como tú dices, Francisco, o has dicho, es que pues no hay un país lo suficientemente poderoso para cohesionar, como por ejemplo Brasil con sus vecinos. Y creo que el liderazgo del presidente Petro ha sido más un liderazgo pues desde lo retórico, desde lo aspiracional, que es válido, porque esas intenciones, digamos, de tener como una voz cantante, pues confiamos en que en el futuro puedan traducirse en un liderazgo mucho más material y mucho más práctico. Y siguiendo con la agenda del mandatario colombiano en Washington, el presidente Gustavo Petro intervino en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde planteó la necesidad de una reforma profunda a este organismo, con el fin de responder a los desafíos actuales de la región. Ante representantes de la mayoría de naciones de América, el presidente Gustavo Petro le pidió a esta comunidad internacional que acepte la franqueza como medio de comunicación, la interlocución racional. Aquí tenemos que plantear de nuevo, si queremos ser especie humana viva en este planeta, un diálogo franco, sin subordinaciones. Nadie tiene la razón per se, la razón es colectiva, pero si no hay esa franqueza y esa verdad que hoy la esgrime la ciencia, entonces no llegamos ni a convencer, ni llegamos a una razón superior, ni llegamos a la existencia humana en los próximos años, décadas o milenios, ojalá. Ante la OEA, el presidente Petro revivió su propuesta de reformar la Convención Americana como tratado internacional. Necesitaba una reforma, y no para recortar derechos, sino para aumentarlos. A mí me parece que debe ser completada la Convención Americana de Derechos Humanos de las Américas por los derechos de la mujer, que no existen ahí, por los derechos de la naturaleza, que no existen ahí, por los derechos colectivos y sociales, que no existen ahí. Y al final, el presidente Petro recordó la importancia de ser conscientes del colapso climático, una posición que no fue incorporada en la cumbre ambiental de la COP en Brasil. Se nos quema la Patagonia, se nos queman los bosques del sur de Chile, se nos murieron 200 delfines en los ríos del Amazonas, se quema la selva amazónica. Mi región donde yo nací está inundada en este momento por una conjugación de aguas que vienen de las montañas y el mar que se mete. El canal de Panamá matemáticamente va a morir. Porque si la barbarie es desde Alaska hasta la Patagonia, podemos desaparecer, concluyó el mandatario de los colombianos en su discurso ante la OEA. En el marco de esta agenda internacional, el jefe de Estado sostuvo un encuentro con los senadores de los Estados Unidos. Destacó que empresas norteamericanas están contribuyendo a la construcción de granjas solares y eólicas, así como el desarrollo de la planta de hidrógeno verde más grande de América Latina. El presidente Gustavo Petro afirmó que desarrollar el potencial de energías limpias de Colombia podría abrir un nuevo camino de integración energética en Sudamérica. Desarrollar el potencial de energía limpia de Colombia puede abrir un camino dentro de Sudamérica. Durante un encuentro con senadores de Estados Unidos, el mandatario señaló que a nivel global existe una discusión entre el uso de energías fósiles y energías limpias. Que no hay necesidad de cerrar esta economía brutalmente, sino de abrir otros caminos paralelos que podrían ayudarnos en este mismo momento a resolver conflictos. El presidente resaltó el potencial de La Guajira, considerada la zona de mayor radiación solar de Sudamérica, capaz de generar energía para Colombia, Venezuela y la exportación. Y los espacios con la academia también hicieron parte de esta visita oficial. Desde la Universidad de Georgetown, el presidente Gustavo Petro participó en la conferencia El rol de América Latina en la crisis ambiental. ¿Cuáles fueron sus principales mensajes? En el informe, los detalles. El presidente Gustavo Petro aseguró que la humanidad atraviesa un cambio de época que modifica las relaciones de poder a nivel global. Desarrollar el potencial de energía limpia de Colombia puede abrir un camino dentro de Sudamérica.
El mandatario sostuvo que las multitudes y la palabra se han convertido en una nueva forma de organización humana y la señaló como un factor clave frente a los conflictos internacionales. A los misiles y al poder se les opuso las multitudes y la palabra. ¿Es esas multitudes y esa palabra una nueva forma de organización humana en el planeta? ¿O en nuestras Américas? Finalmente advirtió que el modelo energético basado en combustibles fósiles acelera el calentamiento global y pone en riesgo a las futuras generaciones. Muy bien, seguimos con nuestro analista internacional y entonces el presidente dice, vamos a hablar de derechos de las mujeres, vamos a hablar de derechos ambientales y vamos a hablar de todas las partes sociales. ¿Qué opina de lo que plantea el presidente en esta parte ante la OEA? Creo que la movida del presidente Petro es interesante en la medida en que pues aprovecha esta crisis estructural que tiene la OEA, que como tú señalas, pues el Pacto de San José y los instrumentos internacionales pues se quedaron muy cortos frente a las apremiantes necesidades ambientales, de los derechos de los pueblos. De hecho, se podría también decir que el presidente Donald Trump también cambió ese discurso luego de conocer al presidente Gustavo Petro, pues fueron una de las cosas y las conclusiones que él mismo salió a decir a los medios de comunicación. Yo creo que algo que tiene al final para estos propósitos positivos el presidente Trump es que él respeta más a quien se le para más fuerte. Entonces, cuando un presidente, como ha pasado pues con Lula de Brasil y otros, se le para más fuerte, así no tenga tanto poder, eso siempre ha llevado a que él pues, rompa de alguna manera como ese hielo y esa, digamos, como amenaza que hay y se plantee un escenario más pacífico. Simplemente para finalizar, compromisos que quedan establecidos, brevemente. Narcotráfico, migración y ojalá del lado de Colombia que se posicione la transición energética. Claro, cambiar un poquito también la agenda, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nuestro analista internacional, doctor Mario Urueña, gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco, gracias a Gira y gracias a la teleaudiencia. Una charla muy interesante, muy bonita la que llevó el presidente con los colombianos residentes en los Estados Unidos, pero dejemos que sea nuestra compañera Raquel López que nos cuente de la diáspora colombiana. Así es, compañeros televidentes. En la agenda del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos también hubo un espacio de encuentro con la diáspora colombiana en Washington. Allí el jefe de Estado fue recibido en medio de actos culturales que caracterizan al país y fue la oportunidad para que el mandatario de los colombianos hablara de los avances en la relación con Estados Unidos, la necesidad de fortalecer la unidad como humanidad, el derecho al voto desde cualquier parte del mundo, los indicadores en el sistema de salud y sobre todo recalcó los logros económicos y el impacto positivo del salario mínimo vital. A continuación, más detalles de este encuentro. Hablando ante cientos de compatriotas, el presidente Gustavo Petro en la Biblioteca Martin Luther King de Washington le dijo a los colombianos que viven en Estados Unidos que es la unión de los pueblos, más que la de los gobiernos, la que puede hacer frente a estos desafíos. ¿Qué le puede pasar a un ciudadano, una ciudadana, una familia fuera de Colombia, siendo colombiana? Ser un constructor de civilización y de unidad de los pueblos. El presidente le explicó a la diáspora de colombianos que lo escuchó que hay problemas como la exclusión, la xenofobia y el racismo, que van arrinconando la democracia y la civilización. Con ascensos en el mundo, sobre todo desarrollado de xenofobias, de extremas derechas que hacen del color de la piel una manera de conseguir votos. El presidente Petro le contó a los colombianos que viven en el exterior que se están construyendo nuevos modelos, como el de salud, que está acabando con las viejas prácticas de corrupción en ese sector. Estamos destruyendo, y lo digo con descaro, los negocios privados de los dueños de las EPS robándose los dineros de la salud de Colombia. Les demostró cómo el aumento del salario mínimo vital que se hizo de acuerdo con la ley funcionó y no provocó inflación. Índice de precios al productor disminuyó con respecto a hace un año. Menos 2%. El presidente Gustavo Petro se preguntó por qué los magistrados de la Corte Constitucional suspendieron el decreto de emergencia económica. La Corte Constitucional no puede ser un servidor a los banqueros, sino al pueblo. Los colombianos le dieron 3 regalos al presidente.
un buzo con diseño especial, una pintura en lienzo y una oda, un poema a la vida. Bueno, en conclusión, la visita del presidente Gustavo Petro a Washington deja una agenda amplia y estratégica: cooperación en seguridad, transición energética, integración regional y reformas al sistema multilateral. Un escenario que proyecta a Colombia como un actor con el mayor peso en la discusión internacional. Así cerramos Agenda Internacional Washington, un espacio para entender los hechos, analizar sus implicaciones y seguir de cerca cómo Colombia se posiciona en el escenario global. Gracias por acompañarnos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.